Ok, listo. Vamos a poner la lupa. Ya, pero pongan todos atención. La siguiente clase ya es la última teórica, así que pilas. Se viene el examen. Ok, entonces, bueno, es el proyecto que hicimos en la última clase en 3 capas, pero aquí la pregunta de una compañera es ¿cómo regenero la base de datos? Vamos a hacer por quinta vez. Clic derecho en el modelo entidad relación, el MDL Entity Framework. Clic derecho, generar base de datos desde modelo. ¿Ya estamos ahí? Generar base de datos desde modelo. ¿Qué hay que hacer? Dice la compañera. Instalando Windows. Este solo es un recordatorio de ese tema. Nos sale una página previa donde nos indica el script que tenemos para ejecutar y le ponemos finalizar. Muchas veces Microsoft nos dice si es que tengamos cuidado con archivos de este tipo, le ponemos no volver a presentar porque en este caso ya sabemos que es nuestro archivo. Ok, aquí viene algo importante. Por defecto viene use, es decir, empezar a usar la base de datos. Pero, ¿cuál es la situación? Esa base de datos en los computadores nuevos, por así decirlo, que ustedes se cambien, no va a existir. Entonces, borramos el use, ponemos create database. Y solo ejecutamos esa línea y nada más que esa línea. Simplemente seleccionando esa línea. Y le damos play en el de abajo, no en el de arriba, no en el del proyecto, sino en el del SQL. Clic, nos pregunta para conectarnos y en este momento los que están en usuario laboratorio deben reiniciar su computadora. Los que están en usuario Cisco, sí pueden. ¿Ya? Y no ponemos nada más, el punto es de localhost, ¿no? ¿Ya están ahí? Compañero, Hurtado, ¿no? Sí. Conectar. Satisfactorio solo la creación de la base. Guardemos la celular, por eso mismo muchas veces no entendemos, ¿no? Viendo la hora. ¿Por qué no ejecutamos todo al mismo tiempo? Porque la creación de la base de datos dura unos 10 segundos. Y como enseguida se pasa al siguiente comando, hay inconsistencia por no encontrar la base creada. Por eso le creamos sola. Luego ponemos control Z, no seleccionamos nada y ahí sí ejecutamos todo el script ya con el use, porque ya se creó la base. No subrayamos nada y ejecutamos. Listo, satisfactorio y con esto ya tenemos la base de datos generada en el motor local. ¿Ok? Ya por el momento no vamos a crear una nueva tabla. Lo que les había indicado es vamos a completar el CRUD. Completar el CRUD, porque aquí hay algo interesante que vamos a realizar. Abran por favor en la página maestra, abrir el medicina. Este página 2, este página 2 era el de la Masterpage, ¿no? Más adelante cambiará de nombre a paciente. ¿Perdón? No, para nada, para nada. Ese explorador de servidores les indicaba que es opcional, solo si es que yo quiero verificar datos, si no, no lo necesitamos. La primera vez que lo utilizamos para crear la conexión, la base y la tabla, ahí sería obligatorio, pero solo la primera vez. Medicina, vamos a la tabla medicina, a la página medicina, perdón, que está en la capa presentación. Ok, vamos a aumentar un segundo botón, el botón modificar. Recuerden que ya no tenemos ningún botón para navegar entre las páginas porque ya tenemos la página maestra. Los proyectos obligatorio, página maestra. 3 capas, pilas, ¿no? Cuadro de herramientas, vamos a poner el segundo botón. Ya,
se va a llamar, va a mostrar modificar, btn modificar, eso ya lo sabemos de memoria, btn modificar. Pero aquí hay algo interesante, les explico cómo va a ser la modificación. La modificación va a ser así, pongan atención acá. En el Grid View se presentan los registros consultados. Le vamos a dar clic, ya les indico cómo, en el Grid View, en el registro que queremos modificar. Cuando le damos clic, automáticamente todos los datos se pasan a los textbox para ser modificables, a excepción del ID, que obviamente como estamos en Identity, ni siquiera nos aparece. Al darle clic en el Grid View, todos los datos se pasan nuevamente al textbox para ser modificados. Modificamos lo que necesitemos y ahí sí, clic en modificar y se cambian los datos que se cambió, modificó, valga la redundancia. Entonces, lo primero que debemos hacer es aumentar una nueva columna al Grid View. Por favor, seleccionen el Grid View. No doble clic, un solo clic. Un solo. Y nos vamos a las propiedades. En las propiedades, un segundito. Propiedades, no. Damos clic en el Smart Tag. ¿Recuerdan cuál era el Smart Tag? No. Esa flechita que nos sale ahí. Esa flechita que nos sale al lado del Grid View. Ese es el Smart Tag. Darle clic ahí, por favor. Ajá. Un segundito, algo está... No, no es eso. Ahorita... No. Un segundito que... A ver, un segundo, quiero encontrarle. Se me perdió el video. Por favor, entonces en esta parte voy a poner de nuevo la lupa. El momento de seleccionar, me había confundido con el Smart Tag. Aquí hay una propiedad que se llama Auto Generate Selection Button. Búsquenle por favor, Auto Generate Selection Button. Auto Generate Select Button. Aparece en falso, por favor pónganle en true. Y se van a dar cuenta que aparece una nueva columna en ese Grid View. La columna Selection, seleccionar. ¿Todos de ahí? ¿Le encontraron? Ya, Auto Generate Select Button. Ok, ¿cuál es la idea? Entonces, con esta nueva columna seleccionar nos permite seleccionar el registro actual en el que necesitemos, ¿no? Entonces, ahora sí, por favor, doble clic en el Grid View. Doble clic en el Grid View. Entramos al evento que se llama Selected Index Change. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a programar aquí. Lo más importante que debemos hacer es que se capture el ID. Para luego ese ID mandarle vía 3 capas a un evento modificar para que se modifique ese ID. ¿Se dan cuenta? Es como un update set where, donde nosotros tenemos el ID es el igual a un número. Es decir, nosotros estamos enviando el ID para únicamente modificar eso. Entonces, pongan atención aquí. ¿Cómo capturamos el elemento seleccionado? Esta línea de código. Nos vamos a crear un objeto tipo fila de Grid View. Un objeto tipo Grid View Row. Le voy a hacer más grande acá también. Es un objeto del tipo fila de Grid View.
¿ok? Grid View Row. Y le vamos a llamar fila, tal cual. Recuerden, este objeto nos va a servir para capturar toda la fila. Pero ¿cuál les dije que era el campo que necesitamos? El ID. Porque nosotros vamos a enviar el ID para que se haga una modificación en base a ese ID. Entonces, fíjense, grb medicinas.selectedRow. ¿Ok? Listo. Entonces, en primera instancia, se capturó toda la fila. ¿Ok? Se capturó toda la fila seleccionada. Ahora, como ustedes dominaban gestión de estados, vamos a utilizar una variable de sesión, porque nosotros necesitamos ahora guardar ese ID en la sesión para poder pasarlo a otro método. Es como una variable global, ¿no? Pero están en distintos métodos. Entonces, session, la variable session entre, voy a cambiar a español Ecuador, y ahí sí, session, me invento una variable que puede ser el mismo ID ¿qué era? ID medicina. ID medicina es igual a lo que tenga fila. ¿Qué era fila? ¿Qué objeto? La fila seleccionada. Fila.cells en la posición 1.text. ¿Qué será lo que estoy capturando ahí? En la primera celda. Entonces recuerden, como nosotros estamos haciendo un select asterisco from table, viene el ID, el nombre, la cantidad y el precio. Pero ¿qué es lo que yo necesito? La celda 1. Solo el ID. No necesito ni la 2, ni la 3, ni nada. Eso le estoy guardando en una variable de sesión. ¿Ok? Listo. Ahora voy a capturar los demás datos a esos no para variables de sesión, sino para pasar a los textbox correspondientes. Recuerdan que les dije, hacemos clic en el grid view, se captura el ID y todos los demás datos se vuelven a poner en el textbox. De la siguiente manera, txt nombre.text. Por obvias razones, ¿quién me dice dónde estará ese nombre? ¿En dónde? A ver, si se entendió la línea anterior. Exactamente, en la celda 2, ¿no? En la celda 2, el otro en la celda 3 y el otro en la celda 4. Simplemente, solo que aquí les estoy pasando directamente a los textbox para poder ser modificados. Entonces voy a copiar esto de aquí y así ya sé que esto está en la celda 2, si es que estoy poniendo bien el orden. ¿Qué más había? TXT, ¿cuál era el orden? Primero era precio, ya, precio.text, y eso es igual a la celda 3. Y el último, txt cantidad.text, está en la celda 4. ¿Perdón? ¿Por qué session entre corchetes? Ese es el formato para crear sesiones. ¿Ya te has olvidado? Así es como creábamos variables de sesión. Y le pasábamos, recuerdan, a la otra página con el server transfer. Ese es el formato, es la sintaxis. Simplemente quiere decir crear una variable de sesión que se llame ID medicina. Ok, entonces, bueno, más adelante vamos a tener que hacer un manejo de botones para que cuando yo estoy modificando no ingrese y viceversa, ¿no? Ok, lista la primera parte. ¿Qué pasó aquí? Le hago clic en donde dice seleccionar, capturo el ID y todos los demás se vuelven a poner en los text boxes si es que no me he equivocado la celda. Una vez que ya tengo eso, podría modificar cualquier dato del text box y ahí sí, doble clic, por favor, grabemos. Vamos a darle doble clic al botón modificar.
A ver, para vean que es cierto, ya que están con caras de no me parece que funciona. Antes de modificar, ejecuten por favor. F5, se nos va a abrir la página maestra. Si es que no hay ningún error capa 8. Y bueno, no creo que hay ni siquiera datos. Vamos a ingresar datos primero. Si había, bueno, es que cada vez, es que este script se guarda sin datos, recuerden. Entonces, el nombre de la medicina, aspirina. Precio, 22, no mucho. 0,75. Y cantidad disponible hay 44. Ingresa. Ingreso correcto. Vamos a grabar otro. Ibuprofeno. Ibuprofeno. Este es más caro, cuesta 1,8 y hay solo 22. Ingreso correcto. Bueno, por el momento tenemos dos. Me voy para borrar lo que yo tengo aquí. Bueno, no importa, porque eso más adelante tenemos que, cada vez que ya se grabe, deberían borrarse los textos. ¿Cómo selecciono el aspirina? Clic. ¿Se dieron cuenta cómo se seleccionó la primera fila? Y además de eso, todos los otros datos, a excepción del ID, se volvieron a poner. ¿Dónde quedó el ID? En la variable de sesión. ¿Listo? ¿A todos les funcionó esto? No. A ver, una pequeña pausa. Ya, a ver, voy a hacer una pequeña pausa al video. Vamos a ver qué problema podrían tener algunos compañeros. Video. Ok, continuamos. Entonces, nuevamente pongamos la lupa. Como les decía, por el momento, lo único que acabamos de hacer fue seleccionar el registro a modificar. Todavía no se modifica propiamente. ¿Ok? Pasamos al botón modificar. Bueno, y aquí reiterando, cuidado con la regeneración de la base y de la tabla. Tienen que hacerlo bien, si no justamente lo que les recomendaría es que cada vez que regeneren la base y la tabla, vayan al explorador de servidores y verifiquen. Verifiquen que esté la base, esté la tabla, ahora sí continúo con el código. Porque si no, no saben por qué de error y simplemente el error era que nunca se creó la tabla. Ok, vamos a modificar. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es recuperar la variable de sesión del tipo entero. Le voy a poner ID, por ejemplo. Es igual. Vamos a convertir de una vez int.parse, porque recuerden que las variables de sesión pierden el dato. Están ahí, pero pierden el dato. ¿Ok? ¿Y cómo se llamaba la variable? Y de medicina. Deben escribir igualito, ¿no? Eso es básico. Y no se olviden que una variable, para que poder convertirlo en número, primero debe ser string. Punto to string. ¿Ok? Listo. Se recuperó la variable de sesión para poder enviarle 3 capas. Entonces, todo lo que es modificar, bueno, ingresar, modificar y eliminar, vamos a tener un retorno booleano que nos dice ingreso, modificación o eliminación exitosa y lo contrario si es incorrecto. ¿Ok? Entonces, como hicimos en el if, vamos a ayudarnos de un if para un retorno booleano. If. Ya, y ahí ponemos, de igual manera como hicimos en el ingreso a la anterior clase, por si acaso les reitero, ¿cómo fue? Nos instanciamos la clase de la capa siguiente. ¿Cuál es la clase de la capa siguiente? Esa es la capa, pero la clase se llama medicina. Entonces recuerde, uy, le di clic de gana, aquí con esta flecha, ya. Entonces fíjense, no se olviden que la anterior clase instanciamos la clase de la capa siguiente con el fin de navegar hasta la capa de datos. Se llamaba OBJ Medicina.
Ahí ya le creamos dos métodos de manera inversa, el método ingresar y el método consultar. Ahora, ¿qué método deberíamos crear en ese mismo objeto? ¿Ah? Ese es el nombre del objeto. ¿Cuál es el método? Exacto. Punto modificar medicina. Que como ya dijimos en la anterior clase, nos va a salir error porque obviamente no existe. Estamos creando de manera inversa, es decir, primero la llamada y a partir de la llamada la definición. Pero alguien que me diga, necesitaré enviar atributos. ¿Cuáles? Pero yo, ¿y el ID? ¿Por qué? Pero le necesito para algo. ¿Para qué? Exactamente. Debo enviar absolutamente todos los atributos, inclusive el ID, porque el ID es el que me ayuda a filtrar el registro, a modificar. Entonces, bueno, voy a ayudarme con el método ingresar que ya tenía todo eso. ¿Dónde estará el método ingresar? Ahí está. Aquí está, ¿no? Voy a copiar todo para un poco ahorrar tiempo, pero ya sabemos que me está faltando algo. Le dejo dos llaves sin seleccionar. Dos llaves sin seleccionar. Porque en eso suelen equivocarse. Copian todo, la una llave es desde el método, la otra llave es desde el if, y eso no necesita. El que sabe que se equivoca mucho en esto, preferible que ingrese uno por uno. Ahorita estamos simplemente reutilizando código. Pero me falta algún campo antes. Y en coma. ¿En dónde está? En TXT ID. ¿En dónde? En la variable que acabamos de crear. No está en la variable de sesión. Ya le bajamos de la variable de sesión y ahorita solo se llama ID. ¿Ya? Puse ID, luego copié todo lo del ingresar y al final debe haber tres llaves, por si acaso. Eso verifique, porque si no... Ya, eso también vamos a copiar. ¿Por qué no sale aquí error? Porque simplemente el if no está completo. Como yo ya sé que necesito casi lo mismo de acá, pero con una palabra diferente, ¿no es cierto? ¿Qué palabra será la diferente? Exacto, porque ahorita no estamos ingresando, estamos modificando. Entonces, fíjense, me copié estas dos líneas. Ojo con eso, me copié esas dos líneas, por si acaso. No es ingreso, es modificación. Y aquí también modificación. Modificación correcta, por si acaso, correcta. También cambien la A. Modificación incorrecta. Sí, en esos mensajes iba tilde. En todo lo que sea variables, no, nada de caracteres especiales. Y bueno, por si acaso reiterando, yo ya tengo toda la llamada al método, tengo los parámetros, lo que no hay es la definición, o sea, el cuerpo del método. Entonces, recordando un poco la clase anterior, bastaba con hacer clic sobre el método que no existe y le poníamos en el foquito que nos sale al lado izquierdo. Y ahí le ponemos generar método en la clase medicina será. No se olviden esa diferencia. Medicina en la clase, en la capa negocio. Y CLS, medicina, en la capa datos. ¿Sí? Le pongo generar. Y se fue el error. ¿Sí? F ¿cuánto era para ir a la definición del método? F12, no F2, 12, tal cual como dije. Ok, aquí hay otra situación, que cuando se crea automáticamente los nombres de las variables les pone cualquiera, y eso es un problema. Entonces, como estoy reutilizando bastante código, voy a copiar todo lo del método ingresar, todo lo del método ingresar, ¿sí? Estoy reutilizando nomás. Pero, ¿será de reemplazar todo acá abajo?
Exactamente, el ID le voy a dejar. Control V. ¿Por qué estoy copiando esto? Para también poder copiar esto. ¿Me servirá de algo copiar esto? Y luego modificar una palabra. ¿Cuál? Exactamente. Copio todo lo del ingresar, borro la implementación automática. Y bueno, aquí algo que sí medio mencionamos en la clase anterior, pero con el otro curso sí lo puse como estándar porque vi que se equivocaban mucho. Primero, esto, bueno, es aquí modificar, ¿no es cierto? Modificar. Pero de aquí en adelante va a haber esto, n-bajo. ¿Por qué la n? Para que sepan, ¿no? Porque como los dos se llaman igualito, ahí es, incluso aquí mismo un compañero se equivocó con eso mismo. Y no solo eso, también se va a llamar así, n-bajo. ¿Por qué? No, es obligatorio. Les obligo para que no se confundan. Pero cuando yo hice esto, OBJ Medicina, ¿en dónde también debo cambiar? En la instancia. Aquí n-bajo. Y voy a tener un error. ¿En dónde va a quedar con error? En los anteriores, ¿no? En donde hicimos la consulta y todo eso vamos a cambiar. N-bajo. N-bajo. No, aquí hay un error. A ver, no, aquí hay un error. ¿Cuál es el error? Algo me estoy equivocando. ¿Ah? Esta clase es de la capa negocio. Exacto, aquí es la D. La D, estuve poniendo mal, mil disculpas. La N hubiera sido desde la capa de presentación, pero eso vamos a omitir. Todo era D, disculpas por poner N, es la D. Tanto aquí, bueno, desde lo que empezamos a hacer, no es exacto, pero ese no vamos a poner. Ya solo basta con que esta tenga la D y yo ya diferencio. Perdón, la N no era, la D. ¿Ya? De medicina porque este objeto es de la capa de datos. Reitero, si yo hubiera querido poner la N, hubiera sido en la capa de presentación. De medicina no existe. Aquí es de guión bajo. También el ingresar de guión bajo. Consultar también de guión bajo. Este también le deberé cambiar. El que está seleccionado. A D igualito. A ver. ¿Por qué? ¿De qué clase? Ya, eso pongan atención, ¿no? Y eso es justo lo que intento hacer, que no se confundan con el método de la capa negocio. Si ven ahí arriba que dice capa negocio, con los métodos de la capa de datos. ¿Ok? Claro, ahorita me está saliendo a consultar y el ingresar con error, porque en la capa de datos no tiene la D, pero eso ya vamos a modificarlo. ¿Ok? Entonces no se olviden, en la capa de negocio, a todos los métodos de la capa datos van a tener una D, tanto a la instancia como a los métodos, para que no se confundan. Ok, de una vez voy a cambiar eso. Me voy a la capa de datos. Le voy a hacer a mano esos Ds que no pusimos la clase anterior. En la capa de datos, no se olviden, CLS. Ahí, este es el que se llama D y este es el que se llama D. ¿Nada más? Nada. ¿Qué hice? Cambié este. Y cambié este. ¿Sí? Y ya voy a, ¿sí o no? Todavía al otro no nos creamos. El modificar todavía no existe, así que todavía no hay.
Bueno, es que ya crearon el modificar, ya, pero todavía yo no tengo el modificar. Entonces grabo. Ahora sí regreso a la capa negocio. No se olviden que aquí nosotros podemos en este combo escoger las capas, ver la capa en la que estoy. Me regresé a la capa negocio, a la clase medicina y los errores desaparecieron. No sé, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque ese es un método de qué capa. Este, no adivines, vele. ¿En qué método estoy? Recuerda que es cuando es public object, estás creando el método. Public object. ¿En qué capa estamos? A ver, Nicolás, mira, este es un método creado en esta capa, por eso dice public object. ¿En qué capa? Mira en qué capa. Entonces, debería ser n en todo caso, por eso no le vamos a poner. Por eso todos los demás. Este CLS Medicina es de la capa siguiente. ¿Cuál es la capa siguiente? Por eso, todo lo que instanciemos en D debe llevar la D. Debe llevar la D. ¿Ya? Entonces aquí el error es que... Ah, pero algo nos está faltando, a ver, en la llamada. En los parámetros, ¿qué nos está faltando? Eso. ID, coma. Listo. Ahora sí, vamos a crearnos de manera inversa el método modificar. Generar en la CLS Medicina. ¿Qué capa está la CLS Medicina? Por eso el método se va a llamar de modificar medicina. ¿Se dan cuenta? Es consistente, ¿no? CLS de capa datos, por eso la D. Generado F12. Nos vamos a la última capa. ¿Sí? Y en esa última capa sí vamos a poner lo que ustedes ya dominaban en el anterior. En esa tarea que hicieron de las hojas escaneadas, ¿no? Ahí le decían modificar. Ustedes creo que todavía no les mando. Ya voy a ver bien. Ok, pero aquí los compañeros ya hacen 2 veces esto de las hojas escaneadas. Pongan atención. Primero empezamos con try catch siempre, manejo de errores cuando ya es inserción. Try catch, abrimos y cerramos llave. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Entonces, la verdad, no, de hecho no hemos hecho una modificación nunca, ni en el primer parcial. Esta es la primera vez. Sin embargo, sí vimos en la parte teórica, cuando yo les enseñé Entity Framework, ahí había el código para modificar, que el primero se encontraba el registro, se modificaban los datos y se grababa. Entonces, dentro de try, vamos a encontrar la tupla. Vamos a encontrar la tupla buscada. TBL medicina es la tupla. Med es igual a DB punto. Esta ya es la base. TBL medicina punto find. ¿Qué quiere decir find? ¿Ah? Entonces, ¿qué deberíamos mandar dentro del paréntesis? El ID. Que llega como parámetro, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, listo, ese find, ese método find, es el encargado de encontrar toda la tupla que coincide con ese ID. En otras palabras, ¿quién me dice en Transact SQL esta línea? No, en Transact SQL. Exactamente. ¿Sele qué? No, sele que sele asterisco. From
where es igual a. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Y el resultado directamente le asignamos a un registro. Porque el CLG asterisco, ¿qué campos me trae? Todos. Entonces se crea una tupla. DBL medicina find ID es como decir CLG asterisco from table where ID es igual a ID. O bueno, ID medicina es igual a ID. Entonces, como les había dicho, el Entity Framework reduce a una línea, bueno, a 3 palabras, lo que antes eran como 6, ¿no? Una vez que ya les encontramos, voy a reemplazar los valores actuales por los nuevos valores, que pueden ser los mismos en algunos casos, pero puede haber cambiado. Entonces, la tupla punto nombres medicina es igual a ¿qué? ¿A cuál nombre? Que llegó como parámetro, ¿no es cierto? Alguien puede decir, pero ¿y si es el mismo y si no cambió? No pasa nada, pero igual se actualiza. Se reemplaza. ¿Sí? Med punto, ¿qué más hay? Precio es igual a se deberá transformar. Ya viene transformado. Y el último med punto cantidad, creo que. Cantidad disponible le he puesto. Es igual a cantidad. Listo. Encontró el registro, le sobrescribió los nuevos valores. ¿Cuál era el penúltimo línea de código? Save changes, porque aquí no estamos insertando. Recuerden que el add es para insertar un nuevo registro en la tabla. Cuando se modifica, directo save changes. Esto es nuevo. db.savechanges. ¿Tan, tan? No, estamos modificando. Por eso el método se llama modificar medicina. Porque encuentra el ID de lo que le hicimos clic, cambia los valores que yo haya cambiado en los textbox y graba. ¿Qué falta? Exactamente, porque el bool, un retorno booleano. Exacto. Retornamos verdadero si es que nunca salió del try y retornamos falso si es que más bien se pasó al catch. Pero aquí pongan atención, y eso creo que la anterior clase hicimos lo último. Antes de retornar falso, vamos a poner el throw x. ¿Qué hace ese throw x? Bueno, primero, el try catch es un manejo de errores, es decir, si se va la conexión, si hay asignación equivocada de dato, de tipo de dato, se revienta el proyecto y el website sale, no existe la página. Para eso utilizamos el try catch, para que no nos salga errores. Pero ahorita como desarrollo, como técnicos que somos, necesitamos conocer. Porque aquí es donde nos va a decir algún error como no existe tal tabla o puso punto en lugar de coma cuando modificó. Mientras que cuando lo encapsulamos con el manejo de errores, solo nos dice modificación incorrecta. ¿Cuál fue el error? Esa modificación incorrecta le debe salir al usuario no técnico, como yo siempre les digo, para que no se lance por la ventana. Pero a nosotros desarrolladores, no existe la tabla, nosotros ya sabemos qué pasa, ¿no es cierto? Y corregimos. Entonces este throw x va a quedar para desarrollo, pero en sus proyectos quitar el throw x. Porque si en los proyectos me sale el throw x, 0. Pilas, quitar los throw x. Entonces, vamos de regreso. Aquí ya que hizo, modificó, encontró el registro, modificó los datos o sobrescribió los mismos, grabó, retorna verdadero, se pasa a la capa intermedia, no hubo ningún problema, retorna true, llega hasta la capa de presentación, como no hubo ningún problema, modificación correcta. Y esto de aquí, a ver, sí, necesitamos que nuevamente se actualice el grid view.
¿Sí o no? ¿Por qué necesitaré que se actualice el grid view? ¿Ah? Claro, porque cambiamos los datos y sería inconsistente que el grid view salga con los anteriores. Entonces, estas tres líneas, incluida el JavaScript, copiamos al final de modificación incorrecta. Control B. ¿Perdón? ¿En cuál? ¿No? Aquí. ¿Dónde está? Este. En el if. De ingresar. ¿No? Es que tal vez le pusiste la D por error. Eso me late. Aquí no debe ir la D. Porque revisa, le ponle F12 y capaz que... Porque no hay razón por la que dé error. ¿Todos copiaron ya la última parte? Vamos a ejecutar y vamos a ver si realmente se modifica y ahí empezamos a ver los errores individuales hasta empezar el ejercicio en clase. Otro. A ver, bueno, ya hay dos, ¿no es cierto? Ibuprofeno no ha habido 22. Selecciono, no ha habido 22, ha habido 23. ¿Será? Modificar. Modificación correcta, 23. Mucho cuidado en aplastar ingresar cuando deberíamos aplastar modificar. Ya voy a indicarles qué debemos cambiar. Pero en este punto una pausa para ver los errores individuales. Ok, pongan atención por favor. Para terminar vamos a poner el manejo de botones. Manejo de botones. Bueno, como sabrán, la tarea para la siguiente clase es de investigar el delete, que es igualito, solo que, bueno, en la teoría que yo les indiqué si había el delete, ¿no? Bueno, si saben que hay un add, hay un remove, ¿no? Pero bueno, el delete es tarea, sí también. Ya, vamos a hacer el manejo de botones. Primero, lo que yo necesito, cuando le doy clic en seleccionar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Cuando yo doy clic en el seleccionar, se me perdió. Ya. Vamos al seleccionar. Era en este, ¿no? Cuando seleccionamos nos referimos al Selected Index Change, ¿ya? Apenas se selecciona, a ver quién me dice qué botón debería deshabilitarse. El ingresar. Entonces pongan btn ingresar.enable es igual a false. ¿Ya? Apenas le doy clic en el grid, el ingresar se deshabilita, hago los cambios y modificar. Luego de que acabo de modificar, es decir, en el clic modificar, ¿qué botón debería... A ver, ¿dónde le puse? En el Selected Index Change, es decir, cuando le doy clic, ¿sí estoy grabando? Ya, cuando le doy clic en el Grid View, el botón ingresar se deshabilita. Es decir, no me va a dar ni chance de volver a ingresar los cambios, sino modifica la existente. ¿Ya hicieron eso? Pero ya, ¿en dónde estamos? Sí. Listo. Ahora, según ustedes, cuando ya acaba de modificar, ¿qué botón debería habilitarse o deshabilitarse? ¿Ah? Modificar debería habilitarse. Yo dije cuando se termina de modificar, ¿qué pasa? El modificar se deshabilita y el ingresar se habilita. Entonces, fíjense. Bueno, esto, ¿cómo es?
mezcla de manejo de botones hay varias formas, ¿no? Esta es una, ya vamos a ver otra. Entonces, como dije, luego de modificar el btn modificar.enable se deshabilita, es decir, falso, pero el btn ingresar.enable, ¿qué será? ¿Igual a qué? ¿Sí se está entendiendo eso? Más o menos. Pero será lo único. Cuando ya termino de ingresar y modificar, vamos a poner también que los text boxes se vacíen. ¿Cómo hacemos? Vamos primero al ingresar. ¿Sí? ¿Ah? Sí, eso mismo vamos a poner. Ingresar. Antes del response. Le voy a poner antes del response. Antes del response, luego de ingresar. Cada vez que yo ingrese, le voy a decir que el txt nombre.text es igual a dos comillas cerradas, es decir, vacío. Lo mismo el txt cantidad.text, dos comillas. Y también el txt precio.text, dos comillas. Estos tres últimos líneas de código también le voy a poner cuando acabo de modificar. Me copio esas tres. Lo que hice es vaciando los text boxes, ¿no? Para que no tenga que borrar a mano cuando yo quiera ingresar uno nuevo. ¿Sí? Eso le voy a poner también luego de modificar. Le voy a poner, todo le voy a poner antes del response. Algo me está... Estoy temiendo que el response no me deje... Fíjense lo que hice. Antes del response.write, le moví los modificar. Eso es en el método modificar. Sí, les moví los botones. Solo por si acaso el response me dé alguna cosa. Todavía está faltando un manejo que ya se van a dar cuenta. ¿Todos ya copiaron eso? F5, vamos a ver si es cierto. A ver si alguien me dice, ¿qué botón no debería aparecer habilitado? El modificar ya. Algunas cosas ya no vamos a hacer, eso ya va a quedar para su proyecto. Justamente lo que hicieron. El modificar de una debería aparecer deshabilitado. ¿Por qué? Porque yo no estoy seleccionando nada para modificar. Entonces, primero voy a ingresar. Voy a ingresar, ¿qué otras pastillas hay? Bicodin. Ya, paracetamol. Bueno, menos precio 4,6 y ha habido 120. Fíjense qué es lo que va a pasar. Ingreso, ingreso correcto y desaparece. Porque yo no necesito que se quede el valor anterior, porque eso me dificulta ingresar un nuevo campo. ¿Sí? Segundo, no el paracetamol, yo le he puesto con P minúscula, está mal. Selecciono. Si se dieron cuenta que ingresar se deshabilitó. Porque si es que estaba habilitado, yo podría cometer el error de volver a ingresar el mismo. Paracetamol está, en mi caso, mal escrito con P mayúscula. Ustedes pueden cambiar alguna otra cosa, ¿no? Y le pongo modificar. Modificación correcta, se deshabilita el modificar y se vacía nuevamente. ¿Ah? ¿Esto de ahorita? A ver, y ahorita seleccionar. Ah, sí. Está faltando algo más, ¿no? ¿En qué momento le decimos que se deshabilita, que el modificar se está... El modificar debería habilitarse. Ah, sí. Cuando yo pongo el selection change, a ver un segundo.
Cuando pongo el Selection Change, deben habilitarse el modificar. Eso nos está faltando. Apenas le doy clic aquí en el Selection Change, ese se deshabilita, pero el otro se habilita. btn modificar punto enable es igual a true. ¿Ok? Y como les decía, hay un montón de combinaciones adicionales. De hecho, el ingresar ahí no debería deshabilitarse, pero eso ya le dejo para que analicen en sus proyectos cómo hago la combinación de habilitaciones para que se ejecute. El ingresar no se debería habilitar ahí. Ok, y hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Para la siguiente clase voy a mandarles modificar alguna lógica de negocio. Ah, no, pero también hay un deber, una tarea de ese